Agricultura presenta La Otra Cara. La destacada periodista, historiadora y escritora Rosario Moreno entrevista a personalidades del acontecer nacional. Una conversación directa para conocer La Otra Cara. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos en La Otra Cara verano y les quiero, hoy día en realidad vamos a hablar de un tema bien distinto, de las adopciones irregulares. Y ustedes se preguntarán por qué llegué a este tema. Bueno, porque fui a la premiación al Premio Mujer Impacta 2022 y una de las premiadas fue Constanza del Río, que ella nos va a contar, aquí vamos a ver su historia y por eso vamos a entender por qué estamos en este tema hoy día. Les cuento que Constanza del Río tiene 49 años, es diseñadora gráfica de la Finisterra, fue gerente de marketing en BlackBerry, uy, la BlackBerry, suena antigua. Muy Sí. antiguo. Es administradora de Mac Confecciones, es directora ejecutiva y fundadora de la ONG Nos Buscamos, que fue creada en 2014, y escribió Nos Buscamos, que después vamos a contar de qué se trata. Y eso más o menos. Bueno, ¿cómo estás, Constanza? Muchísimas gracias, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Feliz, pues. Me llamó la atención tu historia, así que por eso la idea es conversar en profundidad de lo que te ha pasado. Bueno, yo quiero contar que Constanza del Río vivió en su familia súper bien hasta los 39 años, y a los 39 años sus papás le dicen que en realidad no es hija biológica de ellos, así que así lo vamos a dejar hasta ahí, ¿ya? Entonces, me imagino la sorpresa y todo. Entonces, yo te quiero preguntar, eh, ¿por qué tus papás, que me llamó la atención, decidieron contarte esto cuando tú tenías 39 años y no 5 o no nunca? ¿Qué pasó? ¿Pasó algo? Mira, primero que nada agradezco que me hayan contado. Me contaron porque ya estábamos peleados. Ya había, no sé si conocen el dicho, el elefante adentro de la cristalería, Sí, cuando ya estáis tan cerca del elefante que no lo ves. El problema era, ya estábamos medio peleados, habían preguntas que no medio tenían. peleado de qué. De que yo cada vez que le preguntaba a mis papás del pasado, cualquier cosa, Ah, no de ya, adopción, ya, no, claro, así como, mamá, ¿en qué colegio estuviste, papá, cuando tú estabas ya, acá? Se enredaban, me daban unas excusas y unas teorías más raras, se ya, daban unas vueltas muy, muy raras, como cuando uno empieza a ver que la gente se pilla la cola, claro. porque primero se, ¿cómo dicen? Primero se ¿Tú pilla estás un. casada? Yo en los 39 no, yo Sol- o sea, teníamos una pareja, pero no estábamos casados, ya, no que tenía de hecho hijos, nunca tuve hijos. ya, Yo estaba con esta pareja, que de hecho él fue con el que partí la ya, fundación, con Arturo. ya, No estamos hace mucho tiempo juntos, yo soy soltera. Y mi papá, como que había un enredo ahí, como que no me decían la verdad, claro, o sea, había un no enredo, fluía, no fluía. ya, Y yo en esa época trabajaba en BlackBerry, ya, que amaba sus teléfonos, todo esto. Y yo andaba y yo me pegué un pique de Santiago a Toronto, donde estaba la base de nosotros, de ¿Mm? RIM, ¿Mm? de BlackBerry. Y en el aire, en vuelo, uno de mis primos que está en Nueva York, primo del Río, o sea, yo soy ¿Mm? Constanza del Río, ¿Mm? llama a mis papás por teléfono y le dice, si la Coto, que a mí me dicen Coto, si la Coto me pregunta directamente acerca del tema de la adopción, yo le voy a responder directamente. Mis papás se murieron en 3 tiempos. Yo llegué a Nueva York porque yo ¿Y hice por qué tu escala, primo sabía? porque sabían todos. Ah, todo menos tú. Bueno, ahí después me enteré que Ya, todos mis primos sabían, ya, menos uno, un chiquitín que dijo ya, que él no sabía, que a él no ya. le habían contado. Pero todos mis primos, todos mis tíos, ¿Tú tienes obviamente. hermanos? Tengo una hermana con la que me crié, pero ella tiene síndrome de Down. Ya. Entonces ahí no había tema, ¿Y pero ella era hija biológica ella es de los del biológica de río? mis padres Del río, adoptivos. claro, Claro, ya, es mayor que yo. ya, Después de ese parto, lamentablemente, mi mamá, Cecilia, mi mamá adoptiva, no pudo tener más guagua. ya, Y por eso llegó a su vida. ya. Bueno, el tema es que al final sabían todos, incluyendo a dos amigas, tres o más.
Esto es como la infidelidad, que la Exacto. última que sabe Yo me es sentí la señora. exactamente igual que se sabe hasta el portero del edificio, Claro, y ¿sabe? que te miran con cara Ay, de pena, pobrecita, ya, la pobrecita. misma cuestión. Yo Ya, sentí lo mismo, bueno. Entonces este primo, Pochito, llama a mis papás y le dice, si me pregunta directo a la Coto, yo le voy a contestar. Yo ya. hice escala en Nueva York solamente para verlo, Toronto, Nueva York está muy cerca. Y después me fui a mi pega a Toronto y chao. Pero no le pregunté, porque yo no sospechaba que era adoptada. Yo sospeché que era adoptada cuando tenía 18, cuando entré a la universidad. ¿Por qué? Porque cuando salgo, yo estuve en un colegio, el Villa María, que es un colegio muy, todas iguales, todas nos vestíamos iguales, qué sé yo. Cuando entro a la universidad me doy cuenta que hay una diversidad de personas, hombres, mujeres y de todos los colores. Me doy cuenta que hice un cálculo bien tonto, pero me di cuenta que todos los hijos se parecían a sus padres. Mira la tontera, a los 19 años recién, o sea, despistada, pero máximo. Cuando ya me enfrento como a la universidad. Y porque me di cuenta que mis amigos que eran deportistas, sus papás eran deportistas, los que eran, no sé, pues buenos para cocinar, eran todos buenos para cocinar. Y en mi caso particular yo me empecé a mirar y yo no me encontraba parecida a ellos. Pero según yo, esta era una fase psicológica de todos los seres humanos, que todos los seres humanos en algún minuto creen que son adoptados, que parece que igual es verdad, que Ya. igual hay una fase. Y le comenté a un amigo, le dije, oye, estábamos en trabajos de verano por la universidad, yo siempre he sido muy social siempre, estábamos en trabajo de verano y le digo a mi mejor amigo Gabriel, le digo, oye, Gabriel, yo creo que soy adoptada. Y Gabriel me quedó mirando como diciendo, ella la adopta, ella. Ya, Y como que me pegó un empujón y me dijo, sale. ya. Como Claro. me bajó de Cambio de un tema, ya. cambio de tema, ella, la víctima, pobrecita. Mm. Y después me dijo una frase bien pava, que hasta el día de hoy se la repito, y me dice, lo único que te falta es que te quiten una guagua. Así como yéndose para el lado dramático, Ya. telesérico, tonto, Ya. ¿cachai? Y de ahí, de los Y de 19 ahí se te dije, chao. olvidó. Se me olvidó un poco, hice el árbol genealógico Los del Río, nosotros estábamos en la Finisterra que está al lado de los mormones que están ahí en Perú al día con Pocuro, y los Elders pasaban a cada rato y siempre nos trataban de meter para adentro. Y un día entré y llené una biblioteca genealógica impresionante. En esa época eran microfilm, o esas cosas que Sí, eran como con tele, ese era gigante. sí. Y ahí hice todo mi árbol genealógico Los del Río. Yo hoy día siento que algo andaba buscando, Claro. inconscientemente estaba buscando Sí, algo, po. porque nadie hace su árbol No, genealógico, y yo no menos voy en a el una año biblioteca. 92, No, 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 que no. era todo, no había online, Sí, ¿cachai? no, y qué lata. Raro, no, raro y latoso. Yo lo hice entero, mandaba, Ya. ahora me doy ¿Y qué risa decían porque tu papá? todos me miraban con cara, qué Ah, entretenido, ya, qué bonito. ya, Pero así, súper de lado, y ya, ahora digo, claro, tienen que haber estado todos mis tíos, todos diciendo, uy, va a descubrir algo así. ya. Bueno, 30 años después, no sé cuánto ¿Mm? tiempo después, a los 39 años, finalmente este primo como que amenaza a mis papás y a la vuelta del viaje, yo tenía que hacer Santiago, Buenos Aires, Lima, me olvidé de la cantidad de viaje y entre medio me cuenta. Yo tenía que hacer ¿Quién te cuenta? mis papás adoptivos, Pero no en persona. en persona. Yo hice escala en Santiago, Ah, ya. tenía que hacer Lima y Buenos Ah, Aires. ya, ya, ya. O no, venía llegando de Buenos Aires y tenía que hacer Lima esa misma noche. Ya. Y me llama mi mamá en la noche del día anterior y me dice, Gorda, necesito hablar contigo. Mi papá estaba con cáncer hace 10 años. Dije, ya, Tati. Papá está más enfermo, dije yo, esto ya no hay Se va a vuelta. morir. Y yo iba preparada para esa noticia. Claro. Entonces, cuando uno va preparada para la muerte de un papá, y resulta que nos juntamos en una iglesia aquí en Las Condes, mi papá, yo viví toda mi vida en Santiago, viví toda mi vida en Las Condes, tuve muchos privilegios y tuve acceso a herramientas que a lo mejor el resto no tiene. Hablo 2 idiomas y medio, Mm, estuve en una universidad privada, colegio privado, o mm, sea, mis papás me hacían barra, yo decía, quiero esquiar, vamos a esquiar allá, la niña. O sea, mm. tuve una vida muy, se podría decir, muy bonita y además muy fácil, entre Claro, comillas, claro. fácil Mm. de que no me costaba tanto la cosa. Bueno, la cuestión es que mi mamá me dice, necesito hablar con usted, por favor, podría venir mañana a la iglesia. Ah, Y yo ya dije, ya, esta cuestión, bien cuático. de cajón, esto mi Ya, se papá se va a muere. morir. Se Se muere muere, se mañana. muere, mañana en la noche mi papá hay que enterrarlo. Ya. Entonces llego preparada psicológicamente con la guata apretada y dije, para allá vamos. Nos sentamos en la iglesia, como la cuestión de la capilla de la Virgen. Afuera, no entramos a misa, que me salvé porque yo después de que salí del colegio es poco lo que iba a misa, Ya. y menos ahora con el tema en el que trabajo. Y ahí me empiezan a hablar y mi mamá me agarra un brazo y mi papá me agarra el otro brazo, yo al medio, con la Virgen delante, y mi mamá me dice, en un lenguaje muy infantil, Mm, me dice, gordita, es que yo nunca te tuve en mi guatita. Yo tenía 39, mm, no 8. mm. Y yo me quedé así como, yo conozco a mi mamá y sé más o menos cómo funciona.
Y yo dije, ¿me está diciendo lo que creo que me está diciendo? Porque como que, ¿cachai? Y después le pregunto a mi papá, así como le digo, papá, ¿y usted está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Tú estás bien? Sí, me dice, sí, pero te tenemos que contar que tú te acuerdas del tío Gustavo Monkever. Y yo, o sea, como acordarme, acordarme no, pero sí, era como amigo de la familia junto con otro tío. Sí, bueno, él es el que él nos regaló a ti, o algo así me dijo. Yo en ese minuto siguieron hablando y hay cachado cuando te dan una notición que uno deja de escuchar, Mm, como que se escucha así como la claro. profesora de Charlie Brown, Mm, como bla, bla, bla. mm. Y lo único que pensaba, yo miraba para adelante y dije, por eso. Hacía el tiro inmediatamente, ni me dio rabia, ni pena. Eso, Fue ya. como, por eso no me parezco a ellos, por eso no sé qué. Sácate las Saqué una conclusiones conclusión, prácticas. fue súper loco, yo soy gráfica, entonces vi, mentalmente vi una pieza de puzzle gigante que había tratado de entrar siempre en el espacio donde quería entrar y que de repente la pieza simplemente giró Y 5 entró. grados y entró así, pero Ya, de cajón. ya. Y yo dije, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso todo. Mi mamá lloraba, mi papá lloraba, yo también me puse a llorar, pero no de pena, no fue así como, ay, la noticia terrible que me están dando, era como un alivio. Claro. Tuviste Finalmente la lograba respuesta. entender por qué yo era tan distinta al resto, porque yo era tan Mm, distinta a todos los del río. mm. Todos los del río tienen una nariz X, yo tengo una nariz Ya, perfecta, según yo. Por ya. suerte no la saqué. Y yo decía, ahora entiendo todo, ahora entiendo Mm. porque yo soy deportista y yo no, porque yo soy de acampar y no sé qué, y scout y social y yo no, porque yo soy más de izquierda y ellos no. Y así Ya. ¿Y como, por qué? Y después de eso, ya a los pocos segundos de que seguían hablando, ¿mm? lloraban y lloraban, ¿Te dije, pidieron perdón? me pidieron perdón, todo, Ya. todo, o sea, que no sabían, que ellos pensaban que era lo mejor, que Sí, ¿por qué no te contaron antes? tampoco les pregunté en ese minuto, todas Ya, esas preguntas vinieron después. como 3 pisco sour después, así como Ya, 3 almuerzos después, con mis papás ya con el piano fuera del pecho, como ya podemos hablar así ya, como más tranquilo, ahí empezaron las preguntas. Pero lo que sí me pasó en esa conversación fue, inmediatamente después del alivio, vino la pregunta, ¿cómo los voy a encontrar? Punto. Así ya. de tajante, así de literal. Yo conozco muchos adoptados que nunca han querido buscar, Mm, o por lo menos eso es lo que dicen. mm. Yo no tengo esa lealtad tan parida, tan como que tengo que ser leal porque tengo que ser No, leal. porque puede ser curiosidad de saber las Más raíces que de uno. curiosidad, ahora después de 8 años trabajando en la fundación, sabemos que es un derecho. Y cuando ya un equipo de personas, hace, no sé, 30 años atrás, dijeron que uno de los derechos de los niños era el derecho a la identidad y a la historia personal, Mm, debe haber un montón de psicología claro, detrás. Es un derecho a saber de dónde vienes, derecho a saber cómo se llamaban tus padres, derecho a saber si eres de algún origen indígena, étnico, X. ya, O sea, inmediatamente fue, ¿cómo los voy a encontrar? Ni siquiera fue, oh, qué terror, no los voy a encontrar. Inmediatamente yo supe que de alguna forma iba a ejecutar un plan o algo ¿Y tú y que lo iba a por encontrar. qué querías encontrarla si en el caso tuyo tu madre biológica te entregó voluntariamente? No sabía. Si Ah, yo no en ese sabía. minuto no tenía Ah, idea. ya, no En sabía. ese minuto yo, mi madre biológica podría estar muerta Ya. O la podrían haber obligado, le o la robaron la obligaron, o se la guagua. robaron, o le dijeron Ya, que estaba muerta, o me ya, entregó voluntariamente. ya, O sea, hay muchas alternativas. ya. Pero fue inmediato de cómo los voy a encontrar. Y desde ese día que fue porque me anotaron para mi cumpleaños más encima, fue un par de días después de mi cumpleaños, el 12 de febrero cuando cumplí 39, del 12, Ya, del 2012, ahí empezaron las preguntas. Al día siguiente empezaron las preguntas. Esa misma noche empezaron las preguntas. ya. Porque yo me iba a Lima y Y qué era lo que finalmente, más No, no, imagínate, bájate el avión. no, espérate, yo me estaba yendo. Ya. Yo estaba armando maleta y mi expareja hoy, me sacaba las cosas de la maleta y me dijo, tú no te puedes ir a Sí, ninguna no. parte, te vas a terminar matando, tú estás Sí. loca, no sé Ya, qué. pero ¿qué preguntas empezaron a hacer? Las primeras preguntas fueron llamar a mis amigas de esa época, que éramos muy amigas, hoy día no somos tan amigas, al menos con una, y contarles lo que me había pasado. Se volvieron inmediatamente a Santiago, que estaban en la playa, y llegaron las dos llorando. Y tú no habías llorado todavía. Yo todavía no lloraba. Ya. Y yo miraba y decía, ¿por qué lloran tanto? Qué heavy, yo estoy en shock, decía yo. Si estoy en shock, estoy súper en shock. Finalmente, a los pocos minutos me cuentan que ellas hace 15 años que sabían que yo era adoptada. Ah. Y ahí yo quedé en shock.
Ahí me dio Sí, rabia. a mí me gustaría que la amiga me diga. A mí también, chiquillas, amigas y amigos, por favor, son cosas que uno se cuenta. Ahí me dio rabia y me paré ¿Y por qué sabían ellas? Le contó el primo del porque le amigo. contó, lo que pasa es que mis papás tienen muchos amigos con lo que yo soy hija, o sea, Ya, con eres sus hijos amiga, somos muy sí, amigos ya, y se conocen de antes de que yo naciera. perfecto, perfecto. Entonces en algún minuto se les Mm, salió o lo mm, contaron y ellas le contaron a otros y al mm, final sabía el barrio entero menos claro. yo. Y ahí llamé por teléfono a Gabriel, po, amigo este con el que yo le dije a los 18 años que era adoptada. Y este, llega, o sea, si me cuenta que él sabía, hasta aquí no va, o sea, ahí dejo de confiar en la raza Claro. humana, qué sé yo. Lo llamé por teléfono y le cuento, le digo, oye, tú, pues somos bien especiales como amigos. Le digo, oye, ¿tú sabías que yo era adoptada? ¿Qué me dice? Pero contesta sí o no, no hagáis preguntas, Mm, sí o no. ¿Sabías que yo era adoptada? No, ¿ería adoptada? Y ya listo, chao. O mm, sea, después ya, hablamos. sí, Listo. O sea, ya salí de check, dudas, check, este no sabía, por ya. suerte. Bueno, mis amigas sabían, de ahí me contaron cómo se habían Ya, pero enterado. ¿cuáles eran las preguntas que te interesó hacerle a tus papás? Las preguntas empezaron esa tarde fue, ¿dónde me fueron a buscar? ¿Cómo llega a sus brazos? ¿Quién les dio el dato? Porque todo esto en la primera conversación, entre este balbuceo que me hablaba, me dijeron, es que esto no fue, ¿cómo fue que me dijeron? Esto fue una adopción irregular. Tú me presentaste Sí, así. Bueno, antes de seguir, las adopciones irregulares no existen. ya. O es adopción regular con un juez, Sename, Mm, Hogar, San José o lo que sea, mm, o es tráfico infantil. ya. No hay ¿Lo tuyo fue adopciones, tráfico infantil? tráfico de niños. Ya. ¿De qué fue? Pero O en sea, esa tus papás época pagaron. ellos dicen que no pagaron. Ya, Pero a mí no me consta que otra persona de la familia haya pagado. ya. Porque ahí me empezaron a decir que había sido irregular, que el tío Gustavo Montt, que había entregado. Y empiezan las preguntas, mamá, ya, pero dame detalles. Y aquí era como el periodismo investigativo. Mm. No, es que me entregó Gustavo Montt. ¿A qué ¿Dónde? hora? ¿Qué día? ¿Dónde? ¿A qué Claro. hora? ¿Qué clima había? Mm, ¿Llevaste o no llevaste ropa? ¿Fueron en auto? ¿Fueron en micro? ¿Fueron mm, en avión? Detalles súper sí, al periodístico. calle, muy Mm, periodísticos, para armar una historia. Porque una cosa que yo te diga, te fui a buscar, y el otro que te diga, tal mm, día, a tal hora, era temprano, no sé qué. Y ahí de a poco fueron armándome el cuento, porque ellos tampoco lo habían conversado entre ellos. Tampoco tenían como una especie de teoría de qué me iban a decir. Y en teoría, al principio no se acordaban de nada. ya. Pero el cerebro, y aquí a toda la gente que está escuchando, no solamente en adopciones, cuando uno piensa en algo, cuando uno quiere olvidar algo, el cerebro humano lo Sí, olvida. sí. Traumas, cosas feas, uno Mm, dice, no, me quiero acordar nunca más, no te acuerdas nunca más. mm, Pero cuando uno le dice, y trae el recuerdo a la mente, y te vuelven a preguntar, y te vuelven a preguntar, te empiezas a acordar de a poquito de detalles mínimos. Esas son cosas que fui aprendiendo en el proceso de, ¿cómo se diría?, de tratar de encontrar a mi familia biológica, que mm. fue muy importante después en la creación de la fundación, porque ese es el mismo protocolo que hasta el día de hoy usamos. Ya, pero no adelantemos, Ya, espérate. Ya, hiciste muchas preguntas. ¿Y cómo cambió la relación tuya con tus papás? no, o sea, del cielo a la tierra, completamente ¿Para distinta, bien o para mal? para bien, Ah, para ¿por bien. qué? O sea, a mí me dio depresión, primero, Sí. me dio depresión, sí acusé el golpe, aunque O sea, me lloraste en da algún momento. vergüenza decirlo, pero yo que estuve una semana completamente borracha, una semana Ya, entera. O sea, no quería saber del mundo, no, ya. mis papás que yo adoraba me habían mentido, mis mejores amigas me habían mentido, Mm, todos me habían mentido, todos sabían esto o habían omitido verdad. mm, Entonces me sentí traicionada por todos lados, no ni siquiera por un lado. Estuve con depresión, mal, o sea, súper mal, por lo menos un año que mm, no me quería levantar de la cama, porque además de me mintieron, era, bueno, ¿y cómo encuentro? Porque como esto fue irregular, como decía en esa mm, época, ¿a quién le pregunto? Yo ando en moto, y yo me acuerdo que me paseaba por Santiago, de repente salgo a andar en moto por andar nomás, y pasaba por delante de la Moneda, y decía, bueno, y estaba la Bachelet en esa época, la Bachelet 1, mm, creo, sí. sí. Y digo, bueno, ¿y si me paro acá y le pregunto a ella? Pero ella cómo me va a ayudar, aunque tuviera todas las mejores Mm, intenciones. Ya, y mm, si voy a los carabineros, y si voy a la PDI, y ya. si voy al registro civil, pero decía, ¿cómo con la pregunta? ¿Quién me va a poder ayudar con esto? Si no, Ya. no había certificado, no había Mm, nada. Eh, la relación cambió para bien cuando yo me devolví un poco del bajón, sí. porque ellos se sacaron un peso enorme de encima. Pudieron sentarse a hablar directamente conmigo de la tontera que fuera. ¿Qué colegio estuviste, papá? Cosas de sus
de su pasado que también habían bloqueado. Claro, y siguieron queriendo igual. Yo creo que de hecho con lo desastrosa que fui como hija, los quiero más porque, ponte tú cuando ya tercera o cuarta vez que conversamos, yo decía, hoy le rompí 3 autos, 3. Ya, No, uno, 3. ya. Porque loca para manejar. Ya, Y y te sentías yo igual de decía, hija. hoy qué heavy, no me devolvieron, no me, Ya, ¿cachai? claro. Como no me dijeron, no me mandaron a Freeman al África Sí. cuando me mandó una embarrada. Ya, La relación que hoy día tengo, de hecho, con mi mamá, con la Cecilia, hoy día es la relación que me hubiera gustado tener toda mi vida. ya, Abierta, de conversar, de que nos enojamos y nos desenojamos y da ya, lo perfecto. mismo, pero de adulto y que poder conversar las cosas. Antes nada se podía decir porque tengo la sensación de que mi mamá, sobre todo, sentía que si empezaba a hablar algo, se le iba a arrancar sin querer queriendo se le iba a refalar Claro, como el quien querer dice la adoptar. información. Claro, Y hoy día podemos hablar de todo. Mi mamá volvió a tener amigos, mi mamá como que se aisló también. estaban con una Porque todo el culpa. mundo sabía, vos, y Sí, aparecieron con una guagua en claro. brazo un día en Iquique, nosotros vivíamos en Iquique, ¿Mm? y de esto no se habla, po. Y la guagua está ahí, ¿cachai? Es como, Mm, es rara la cuestión, mm. ¿qué estarán pensando y qué pensarán de O sea, mí? se esponjaron, se Se relajaron. relajaron, se abrieron, Y de tú hecho, y yo también. también, y yo Ya. cambié muchísimo. Toda esta época, entre el 12 y el 15 que fue cuando encontré a la familia, fueron 3 años de no saber reconocerme en el espejo. A lo mejor Mm. un psicólogo me va a entender, pero yo me miraba al espejo, literal, y no me reconocía. Es como que me parecía tu imagen. Yo decía, pero esa cara de quién es. Mm. Una cuestión muy rara. O Mm. sea, Oye, tenemos que ir a la primera pausa comercial, se pasa muy rápido esto. Estamos conversando con Constanza del Río, directora ejecutiva de la Fundación Nos Buscamos. Ya volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, conversando con Constanza del Río, directora ejecutiva de la Fundación Nos Buscamos. Antes de seguir conversando, yo les quiero decir que ahora puedes ahorrar directo en tu Provida App, abrir tu cuenta de ahorro voluntario o cuenta 2 y abonar o girar plata si lo necesitas. Descárgala ya. ¿Y sabías que GTD trajo a Chile Hero 6 de Amazon? Si no lo tienes, te hace falta GTD. Entra a gtd.cl y contrata los mejores planes de Internet. GTD, tecnología para simplificar tu vida. Constanza, ya, después de que supiste, ¿al cuánto tiempo encontraste a tu mamá biológica? yo me enteré de esto en febrero del 2012 ¿Ya? y después de un periplo más o menos, encontré a mi familia, a mi madre biológica en septiembre del 2015. Ya. O sea, Ah, después de que fundaste la... claro. Ya. Nosotros en 2014, junto con un montón de voluntarios amigos y mi expareja, fundamos la ONG Nos Buscamos ¿Mm? en julio del 2014. ¿Mm? En abril del 2014, un poco más para atrás, en abril del 2014 aparece Ciber Chile con Sí. la noticia de Joanón y Monkever. Ya. Por suerte, gracias que me habían contado antes, porque si no me hubiera enterado tal vez ahí, o a lo mejor no hubiera pasado largo, no tengo idea. Y ahí reconozco que Monkever estaba en mi caso y me pongo en contacto con la Mónica González, que era la directora ¿Mm? de De CIPER, Ciper. y ahí salimos en otros reportajes, y ahí de un día para otro a mí se me ocurre un 11 de abril decir qué hago, y levanté una página web. Yo soy diseñadora, por lo tanto, Sí. junto con Leito, que era mi T, hicimos el levantamiento, y en abril del 2014 nos empezaron a publicar así como fuimos portal la segunda. O sea, Ya. una cosa que para nosotros era Increíble. increíble a los 10 días, entonces teníamos yo levanté esta página web, 2 botones, así como si registra tu caso, si eres adoptado o si eres mamá. Y yo me metía todas las noches pensando que iba a aparecer mi mamá, o Ya. mi papá, o Perfecto. alguien. Pero yo lo que creo que quede claro es que yo levanté esto sin ánimo altruista. ¿Mm? No era así como para No, ayudar al era prójimo, para tu caso. era para ver si yo Claro, encontraba a alguien. claro. Y finalmente, primer día o los primeros 10 días teníamos 100 casos. Cuando fuimos a portar la segunda, 300 de un aletazo, al Mm. tiro. Y ya no dábamos abasto para leer, porque todo esto caía en un Excel, era una cuestión bien antigua. Y yo leía y leía, y nosotros nos mirábamos con Andrés Rillón, hijo, que es uno de los directores, Sí. con Gabriel, con Marcelo, con Arturo, con un par de voluntarios, mirábamos las bases de datos, lo que nos caía, y nosotros nos podíamos entender
tantas historias de tantas madres que les habían quitado niños en hospitales públicos, y en la historia eran todas iguales, de Calzaban. diferentes años y Claro. diferentes lugares, así como ¿Ya? yo fui a dar a luz a mi hijo, estaba en la sala de parto y en el último pugio lo escucho llorar, lo sacan, negrito con los pelitos y lloraba y de repente me desvanezco como que me inyectaron porque sentí algo en la pierna, siempre algo en la pierna, despiertan 4 días después, 4, pues, imagínate. Mm. No, la guagua se murió, la guagua se murió, no hay cuerpo, no hay certificado de defunción, no hay certificado de nacimiento, no hay nada. Ya, pero a ver, esto lo tenía para más adelante, pero en ese caso, ¿cómo una mamá, me cuesta creer que una mamá que le pasa eso no exige ver a su guagua? Aunque le digan que está muerto, yo digo, ¿sabes qué? Lo quiero ver igual. El problema aquí es que, y lo podemos hablar después también, pero tiene que ver con que los médicos, matronas y asistentes sociales de hospitales públicos en Chile elegían a las madres con pinzas. No elegían a la mamá gritona, ni A a la la que venía, despierta. a la despierta, a la chora, a la que llegaba gritando. Elegían al pajarito. Llega a la pajarita, a la que llegaba solita, adolescente, o una Ah, mujer que estaba casada inclusive, ya, pero que llegaba sola, muerta de dolor, primer parto, no tengo ya, idea, que no llegaba ni con la hermana ni con la cuñada, ya. o sea, que llegaba sola La con estudiaban. pajarito de Dios, decían, Mm, igual que, perdón que lo diga, igual que los flaites. mm, Cuando un flaite te roba el celular en la calle, se lo roba al que está despistado, claro. no el que lo tiene amarrado a la mano, ni que lo tiene pescado con las dos Estoy manos. igual. Esto es igual. Ya, Aquí nosotros le decimos que eran como los cuervos de las cunas. Estaban al cateo de la laucha. Estaban ya. mirando a quién le voy a enrolar la guagua. Perfecto. Volviendo Bueno, ahora atrás. volviendo atrás, entonces Ya, ¿cómo encontraste a tu mamá? levantamos la fundación, armamos esta cuestión en esta página web y ahí empezamos a darnos cuenta que habían muchas mujeres Mm, y muchos casos. no era la Dijimos ya, única. lamentablemente esto con el tema social mío, dije esto no se puede cerrar, tenemos que seguir adelante y lo levantamos como fundación. Ya. Sigo adelante y le revisábamos la base de datos todos los días. Yo trabajaba todavía en BlackBerry, todos trabajábamos un par de horas al día y no encontraba a nadie, y no encontraba a nadie. Y empezamos a resolver casos. Claro. Resolvimos 11 o 12 casos antes del mío. O sea, de unir a la madre con el hijo. Claro, que nos llegaba la base de datos, Ya. ya esta mamá, ponte tu Y primer caso, calzaba con y las calzaba con la características. fecha, y calzaba con las Ya, pistas, ya. Después vamos a ver eso. así, Ya. y de repente llego al caso doceavo, que yo ya cuando ya en el doceavo, cada vez que encontraba a alguien, me daba de nuevo depresión. Porque Claro. yo decía, ¿Y pucha, por qué yo no? hice todo esto, me Claro. estoy partiendo el lomo, Mm, vendí el auto entre medio para poder seguir andando, mm, y aquí estoy, encuentro gente y no encuentro a mi familia. ¿Qué mm, pasa? ¿Dónde están? ¿Qué onda? mm. Bueno, eh, entre medio yo me fui, antes de levantar la fundación, yo me fui de viaje a China, literal, a China, lo más lejos posible. Y cuando iba en viaje, cuando pasé por Australia, vi en una cuestión que existía un banco de ADN, bancos de ADN mundiales. Esto estamos hablando del año 2013, Mm. que todavía no estaban hoy día No, todavía claro. no están, pero Sí. imagínate. Y algo me dijo en la guata y dije, esta cuestión puede que me sirva a lo mejor. Y voy y me compré el ADN, que es un kit de toma de saliva, que uno se lo hace en la casa, lo manda de vuelta a correo, qué sé yo. Me fui a China, China no tiene internet, así que estuve completamente desconectada como un mes y medio. Y a la vuelta, cuando llego a Santiago de vuelta, tenía parientes de ADN, que uno se mete a la página, es como un Facebook, ¿cachai? Ya. De colores. Me decía que mis parientes, que mis orígenes étnicos, ya tenía orígenes étnicos, o Mm, sea, como mm, al menos por lo menos podía decir que decían que eran de España y de Alemania. Y ya. yo, mira, de España lo más normal, porque Chile hoy día somos todos españoles, pero lo de Alemania me Mm, sonaba medio raro. mm. Dije, ya, bueno. Y en DNA Relatives, que es una herramienta que tiene la página web, que es MyHeritage, que se llama el banco, existen parentabilidad, o sea, gente que comparte contigo segmentos de ADN. Yo tenía un 1,98% con un gringo que vivía en Estados Unidos. Y empecé a mandar correo, él decía que se llamaba Alexis nomás, entonces tampoco sabía qué apellido, le mandaba correo por la plataforma, no pasaba nada, pasaron como un año y entre medio se levantó la fundación, encontrábamos casos, y Más este gente. cabro no me Ya, contestaba el WhatsApp, o sea, ya. no el WhatsApp, el mensaje. Mm, Finalmente me pegué en la cabeza y me pegué el pique, porque yo sabía que él vivía en Los Ángeles, Estados Unidos. ya. Y dije, una de esas desde allá, ¿cachai? No sé. Y allá me contestó, es cosa de la Ya. energía. Allá me contestó, no nos logramos juntar, pero hablamos por teléfono. Mm, Yo entre medio estuve en el banco de ADN, fui a preguntar qué onda, que pues, si podíamos hacer una alianza, mm, qué sé yo, y tenemos una alianza hoy día con ya. MyHeritage. Siempre como avanzaba la fundación y avanzaba conmigo, Claro, iba ¿cachai? en Como paralelo.
paralelo. ¿Mm? Y ahí este cabro me dice que se llama Alexis y que su mamá biológica era chilena y su papá era gringo. Por lo tanto, Gringolandia queda descartado, chilena, y me da el nombre completo de su mamá y el nombre completo de su abuelo. Ya. Y ahí empiezo a practicar cómo hacer árboles genealógicos. ¿Mm? Y entonces yo supe que su mamá, su abuelo y el papá de su papá, perdón, el papá de su abuelo. Santiago era su abuelo, el papá de su abuelo era Jovino. Ya. No, Jovino. Y Jovino tuvo 4 hijos: Santiago, Vitalia, Roca y Leonisa o algo así. Leonisa murió. Entonces me quedaba Roca o Vitalia. Santiago no era y la otra se había muerto. Entonces me quedan 2 líneas para bajar. Y ahí empecé a bajar con registro civil, a hacer árbol ¿Mm? genealógico y logré llegar a varias familias y me Ya. empecé a entrevistar con varias familias. Ya. Los buscaba por ¿Estaban en Chile Facebook, o todos chilenos. Ya. Los Pero estaban buscaba, en Chile. sí, estaban en Ya. Chile. No, si son de apellidos chilenos, así Aguirre y el otro es, Ya, no no me importa. acuerdo. Ya. Y, Llegaste a y Chile. llego y empecé a buscar a los descendientes de estas líneas. ¿Mm? Y empecé a hacer ADN. ¿Mm? Hablaba con la gente, cacha, tocaba timbre, hablaba con la gente, les explicaba toda esta historia que te estoy contando. Empatizar, decía, Agotador. ¿te quería hacer un ADN? Es Mm. gratis, yo lo pago, no sé qué. Mm. Si es Mm. solamente para saber si me estoy alejando O o me estoy acercando. acercando. Ya. Que es más o menos lo que hacemos hoy día todavía. Y ahí vamos y me alejé con uno, me acerqué con el otro y finalmente me junto, logro hablar con una señora, Jimena. Y Jimena me dice, les cuento toda esta misma historia por teléfono, y me dice, ay, mira que heavy lo que te pasó, qué terrible, ya, podríamos juntarnos, me dice. Yo ya, juntémonos, juntémonos, sin tener idea quién era. Era ¿Mm? pariente, ¿Mm? pero ¿Mm? podía ser ¿Mm? tía, prima, qué sé yo. Y nos juntamos una tarde acá en Santiago, ella vive en Viña, y había venido justo a Santiago. La señora de trajecito de pieza, con el pelito una persona muy, muy medida, muy tradicional. Conversamos toda una mañana, un café, después llegó su hermana como a sapear, que igual ahí caché que Algo raro. algo raro había. Mm. Y conversamos mucho y salimos de esa reunión. Yo tenía un árbol genealógico, todo esto en papel de computador, Ya. todo pegado con scotch, así lleno O de sea, la intensidad máxima. máxima. Ya. Y la señora me agarró el árbol genealógico y me decía, mira, este se murió, este es médico y trabaja no sé dónde, este no sé qué, sabía Sabía pequeñas todo. pistas, no, no todo, pero Ya. habían algunas pistas. Y me dice, y en un minuto me toma las manos y me dice, esto ha sido muy difícil para ti, ¿cómo fue tu infancia? Y se fue como a la personal. Mm. Y yo ahí, claro, obviamente paré toda la antena y dije, ella sabe algo. O es. O es, pero era muy vieja. Ya. Entonces, bueno, de ahí nos fuimos y mi ex Arturo me dice, esa es tu abuela. No, le digo, es tu abuela, mijo, esta abuela, esta abuela, esta abuela. Yo los miré, estuve todo el rato mirando de lejos y es tu abuela, tienen la forma. Yo no, según yo no me parezco en nada, pero Ya. hay que confiar más en Ya. el ajeno. Pasaron un par de semanas, hicimos otros ADN, no, 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 y la llamo por teléfono y le digo, hola Jimena, habláis conmigo, con Constanza de nuevo, ¿cómo estáis? Bien, mijita, ¿cómo has estado? Súper simpática, súper abierta a hablar. Le digo, oye, me gustaría decirte algo, sé que no nos ha ido muy bien, sigo perdida, sigo buscando, tú ya entendiste para qué estoy buscando. Yo no estoy buscando ni para incriminar a nadie, ni para meter preso a nadie, ni para pedir la herencia, ni ninguna de esas. Y ella, de buena premisa, ¿sabes qué más? Me dice, llámate directo a mi hija. Y me da el teléfono y el Ya. nombre que no lo voy a decir. Ya. Era mi madre biológica. Ya. Y la llamo, hablo por teléfono con ella y me dice, no sé de qué estás hablando, estoy ocupada en este minuto. Te llamo en un rato más. Y me cortó. Y yo dije, listo, dale, Mm. aquí está. Esta es, la llamé, no sé, por una hora después y cuando Bien. yo le escuché la voz, supe, de alguna forma extraña o mágica, que ella era mi madre biológica. Ya. Después de eso la llamé, el teléfono estaba O sea, no apagado. hablaste con ella. No, po. O sea, hablé unos segundos, me No. cortó Ya. y después ya no me volvió el teléfono estaba apagado, Ya. pero ella después, 2 días después, me mandó un WhatsApp Ya. o un mensaje de Ya. texto. ¿Y qué te dice? Y me dijo, ¿sabes que yo voy a ir a Santiago? Que no vive en Santiago. Me dijo, voy a ir a Santiago, juntémonos el viernes. Ya. Llegó el viernes, 4 días sin dormir, 4 días a la pelota, haciendo cartas, rompía cartas, no sabía qué Ya. hacer, Ya. ¿ya? Pero lleguemos al viernes porque Y llegamos el está viernes, pasando rápido muy el rápido, tiempo. y llegamos el viernes y finalmente llegó con su marido, ella está casada, tiene otros 2 niños, y me confesó y me dijo, sí, yo le entregué una guagua a Gustavo Monkever, se la entregué, me tuvieron encerrada en un convento, que yo sé cuál es el convento que hay en Calle Mengual, sigue siendo un convento para mujeres embarazadas solteras, Ya. y me dijo, pero ella estaba muy enojada, y me dijo, ¿por qué haces esto en Santiago? Tú deberías estar en Lima, así. Y yo me quedé como marcando ocupado,
porque hasta ese minuto no sabía. Monkey mandaba todas las guaguas de clase alta, entre comillas, Ya. a Perú. Las Ah, vendía. ya, Aquí no, nadie pasaba guaguas por bolitas de dulce. ya. Y estaba muy enojada y me dijo que ella tenía derecho a su privacidad, que yo había roto, no Mm, sé, que había pasado los límites. Pero finalmente le dijimos, oiga, sus derechos y los míos son iguales de importantes. Y hablamos de esto, le pregunté, me confesó que yo había nacido el 8 de febrero, yo estoy registrada en el registro civil el 10, por lo tanto hoy día ya me celebro mi cumpleaños ya, el 8, y ella me dijo, no me quiso decir que no era mi papá biológico. Me dijo, ya. no, no te voy a contar, no te voy a contar. Ella no fue muy No, es simpática, que, para a nada. ver, en el caso tuyo, fue una mujer que quería deshacerse de su Claro, guagua. ella ahí en esa conversación entendí que ella sí Sí, sabía que yo me había dado una adopción, que me claro. habían dado una adopción, sabía que yo estaba viva, pero ella creía que estaba en Perú, nunca que estaba en Ya, Santiago. claro, pero ella no es, no, o No, sea, no es de los casos de las de que se la madres, robaron claro, porque o hurtaron, no el sé. 95% de los casos que Ya. tenemos, 99, que Y son, entonces, ¿cómo fue cuando te diste cuenta que ella no estaba ni ahí ahí contigo? cachepo, Ya. ahí me morí de pena, yo le miraba los brazos, la quería abrazar, yo mira, ponte tú, le miraba la guata, yo decía, ay, yo estuve ahí adentro, Mm, así como ya. tratando de hacer esto, pero ella no quiso nada. Le entregué una carta, me dijo, me tengo que ir, fue súper fría, Mm, no se quiso hacer el ADN, no mm, me quiso decir quién era mi papá, pero antes de que la gente haga juicios de valor sobre ella, ella también fue víctima. Ella se embarazó el año 72 soltera, de la clase alta santiaguina, súper tradicional, súper católica, mm, de una familia alemana, muy tradicional, más tradicional de lo normal. Por lo tanto, ella tampoco tuvo ni una opción. Entonces yo digo, ay, todo el mundo me dice, pero ¿cómo? Qué mala persona. Ojo, que ella mm, cuando le mm, pasó esto, primero era menor de edad, su mm, familia no la apoyó, mm, no tuvo opción. No mm, creo que ella haya dicho al papá, ay, papá, chequemos la buena opción. mm, mm, No creo mm. que haya ido por ahí. Ya, o sea, tú No la no la juzgo. juzgas. Y llamo a la gente a no juzgar, porque son Ya, otras claro, realidades, claro. ¿cachai? No había anticoncepción. Sí, O sea, pues, no existían las claro, pastillas, no existía nada, claro. ¿cachai? Oye, tenemos que ir a la segunda pausa comercial, pasa muy rápido esto. Estamos conversando con Constanza del Río, directora ejecutiva de la Fundación Nos Buscamos. Vamos y volvemos. En Agricultura estamos presentando La Otra Cara con Rosario Moreno. Bueno, ahora estamos de vuelta aquí en La Otra Cara, conversando con Constanza del Río, directora ejecutiva de la Fundación Nos Buscamos. Ya, Constanza, ya contaste tu caso particular. Eh, Hoy día en la Fundación tienen 7.000 casos. Más de siete ¿Más? mil casos. ¿Cuántos? No sé, pero Ya. 7.000 y algo. Ah, ya, ya, pero alrededor Es de que va 7.000. subiendo Ya, exponencialmente. y ustedes dicen que entre los años 50, o sea, 1950 y el año 1990, alrededor de 50.000 niños y recién nacidos chilenos fueron forzosamente separados de sus madres y dados en adopción. Sí. Eh, Unos fueron entregados aquí en Chile y otros entregados afuera. ¿Cómo puedes comprobar tú esa cifra? Nosotros llevamos 7.000 casos en la base de datos en nuestro ¿Mm? internet, pero tenemos más de 300 casos resueltos. Y cada ¿Ya? vez que se resuelve un caso, obviamente está la parte linda de que el hijo se encuentra con su familia, qué sé yo, pero también podemos ver quiénes fueron los traficantes, cómo llegó ese niño a Estados Unidos, cómo ¿Ya? llegó ese niño a Suecia. Durante estos últimos 8 años hemos hecho muchas investigaciones y una de las investigaciones más fuertes que tenemos es el tráfico de niños a Suecia. ¿Mm? Al país de Suecia hay 2021 niños reconocidos por el Estado sueco. Ya, El problema es que el Estado chileno no lo ha reconocido. ya. Y aquí hablo del Estado, no del gobierno. ¿Mm? ¿Mm? En ninguno de los gobiernos, y hoy día de nuevo hacemos un llamado, seguimos pidiéndole audiencia al presidente Boric, esto se tiene que reconocer ¿Mm? como una verdad histórica, ¿Mm? como que lo mismo que hizo Elwin con el informe Ratic y el informe Valeg. Eso es lo que queremos. ¿Mm? No queremos Ya, pero ¿por qué llegaste acciones a los de... 50.000? Porque, no, los 50.000 fue la PDI. La PDI tiró ese número. La PDI dice que son entre 20 y 50.000 los niños que salieron del país ¿En esa fecha? entre el 50 y el 2010. Ah, ya. Ah, que salía Bastante como. más. Ya, Tenemos 10.000 niños que se fueron en plena democracia, que se fueron a Italia. ya. Hay un montón de niños en Italia, o sea, no niños. Algo que tenemos que aclarar. Nosotros no trabajamos con niños, trabajamos con adultos. Sí.
Más de 300 casos que tenemos resueltos. Hoy día hicimos uno nuevo. La gran mayoría son, no la gran mayoría, todos los niños que sacaron del país son hijos de madres vulnerables. Y cuando digo vulnerables son multisistémicamente. Eran pobres económicamente, no tenían redes, rurales, analfabetas, mapuches, con todas las condiciones o con todas las variables para poder... Y estas son todas las que tú dices, los pajaritos, los las que son pajaritos. elegidas con Con pinza. Los pinza. pajaritos que las pescaban en los hospitales públicos, que les hacían firmar papeles que ni siquiera sabían leer. Ya. Y las guaguas o les decían que Perfecto. se habían muerto Ya, o desaparecían. Y el año 2018 se abrió una investigación a cargo del juez Mario Carroza, Sí. que actualmente está trabajando en la recopilación de... No, ahora lo tiene Jaime Balmaceda, no lo tiene Mario Carroza. Ah, lo pasaron. Lo pasaron a Jaime traspasaron. Balmaceda, sí. Ya, pero él en el 2019 dijo que hubo hasta 20.000 adopciones de niños chilenos enviados al extranjero. O sea, él llegó a 20.000, no a 50.000. Pero todavía la justicia no ha unido a ni un niño que ya está grande con su madre. Pero ustedes tienen 7.000 casos y ya han podido juntar a más de 300. Y ¿Qué aquí pasa? ¿Qué pasa con la justicia chilena? ¿No hay interés? ¿No hay ganas? ¿Qué pasa? A ver, por lo que yo tengo entendido, el ministro de la Corte Suprema es Jaime Balmaceda. La causa es la 1044-2018 y tiene más de 800 personas que han declarado en ese rol de causa. Nosotros antes de ayer, le pedimos audiencia, le estamos pidiendo audiencia al ministro Jaime Balmaceda, porque tenemos que trabajar en conjunto. Y nunca lo han tenido. Los últimos 3 años no No. ha querido recibir, porque la justicia, no sé, Ya. ellos funcionan de otra forma. De hecho, la causa la levanté yo a nivel personal. La causa está levantada por Constanza del Río Ya. y yo no tengo acceso a la causa, Ya. porque está por la justicia antigua. La justicia va muy lento. Y más que la justicia, yo insisto, esto tiene que ver con el Estado de Chile. Porque si el presidente o el Estado de Chile reconoce esto como una verdad histórica, obviamente las acciones hacia abajo Sí, claro. van a ir cayendo solas. Mientras no se reconozca como una verdad histórica y se reconozca como algo que sí sucedió, esto va a ser muy difícil de que siga avanzando. Y tú dices sí sucedió. ¿Y cómo sabes que no sucede? Sigue sucediendo. Ya. Ese es el gran problema. Ya. Tenemos denuncias de hospitales públicos donde las guaguas se las siguen robando. Acá. Acá en Chile. No de la misma forma tal vez que en los años 70, 80 en plena Ya. dictadura, Ya. porque no habían redes sociales. Hoy Sí. día pasan cosas y Sí, explota la noticia. ¿Ya? Pero ¿Cómo es el modo operandi ahora? El modo operandi es el mismo. El robo de niños en hospitales públicos. O gente que deja a los niños en los hospitales públicos y que la personal del hospital... Ya, pero una cosa es que yo la deje, porque no la quiero. Sí, pero igual es tráfico. Ah, claro, ya. Porque si no hay un juez involucrado entre Perfecto. medio, sigue siendo tráfico. Ya. ¿Por qué? Porque acá es súper importante. Porque al niño lo están tratando como un objeto. Cuando uno objetiviza al niño y digo, yo te paso una guagua como si te pasara los audífonos, es un objeto. Se nos está olvidando que ese niño tiene derecho y que ese niño el día de mañana va a querer saber de dónde salió y cómo llegó a los brazos de esos padres que son inmensamente amorosos. Pero, ¿Y según ustedes, qué tráfico hay hoy día? No hay, o sea, no tenemos números. Nada. Es lo mismo que el aborto. Podemos asumir que tantas mujeres están abortando en Chile todos los días, pero obviamente no hay cifra específica. Yeah. Pero si nosotros somos una fundación chica, sin recursos económicos, que funcionamos a puro pulso, aquí nadie recibe sueldo, y existen otras organizaciones. Hay un montón de organizaciones en Facebook y en redes sociales, está Chilean Worldwide, no. Ya, no importa. Da lo mismo. Bueno, pero el tema es que si nosotros tenemos esta cantidad de casos, deben haber más, claro. Tiene que haber muchos más. Usted dijiste que la figura clave en el caso tuyo y de toda esta red fue Gustavo Monkever. En mi caso fue Gustavo Monkever. En este caso. Doctor Gustavo Monkever. Pero en el sur, en Temuco, es la Tatiana Román, que es una jueza que sigue viva, que la hemos ido a ver a su casa varias veces. ¿Y qué pruebas tienes tú de Gonzalo Monkever? De Gustavo Monkever. Los testimonios de los padres adoptivos. Ya. Incluyendo a mis padres. Ya. Que Gustavo Monkever le pasó una guagua en brazos. O sea, ahí está la guagua. Ya. Y testigos que, o sea, la gran mayoría son testificaciones. No, obviamente Monkever no daba boleta por guagua. Y perdón, ¿qué motivo tenía él para hacer estas adopciones? Mira, yo he hablado con harta gente que es cercana a Monkever y dicen que él partió con buenas intenciones, tratando de ayudar familias que estaban complicadas con los embarazos, qué sé yo, pero cuando cachó que había fila para hacerse de guagua, sobre todo de clase alta,
como más rubiecito y qué sé yo, que horrible, pero es verdad. Sí. Obviamente se pusieron a la fila y los que pagaban más se llevaban más guagua. Y por eso Perú y Lima, la gente de Lima de Plata venía a Santiago a buscar guaguas de clase alta. Ya, y entonces tú crees que deberá legislarse al respecto. De hecho, Eh, tenemos un proyecto de ley en la Cámara Alta ya, hace 2 años y medio, en la Cámara Alta, perdón, en la Cámara de Diputados. en la Cámara de Senado, no, en el Ah, en el Senado, Senado. en el Senado, con que es que el tráfico de niños para adopción sea un delito, porque hoy día no es No es delito. delito. O sea, mientras no se tipifique, no se No es haga, delito. no es delito. Está el tráfico de niños para trabajo, para abuso sexual, pero no para adopción. Y mientras no se tipifique para adopción, no es delito, po. Entonces, el juez no podría Hacer encarcelar a nada. nadie, podría decir, rapto permanente, O sea, sustracción de menor, todo esto que ¿cachai? se hizo no es ilegal. Exacto. Ya, No es ilegal en Chile. claro, claro, no fue Y ilegal. bueno, ahí estamos con el proyecto, pero y por eso llamamos al Estado que se haga parte, que diga, sí, esto sucedió, porque de esa forma van a caer todas las acciones ¿Y detrás. qué pasa internacionalmente? ¿Qué pena se le da en Mira, estos casos? internacionalmente hay 4 países que ya empezaron sus investigaciones, que son Suecia, Holanda, Dinamarca y Bélgica, Ya, que ya empezaron con investigaciones. De hecho, Dinamarca, hace un par de meses atrás, llegó un enviado especial a Chile, a vivir a Chile por 2 años en la Embajada de Dinamarca para ayudar a los 111 casos que tienen de niños chilenos adoptados en Dinamarca, 111, y mandaron un gallo especial. ya. Acá tenemos más de O sea, 20.000 seguramente y el vamos a Estado todavía no saber hace de esa nada. información a través de los países donde llegaron y Exacto, no de Chile, que es donde salieron. claro. Ya. Ponte tú, están absolutamente identificadas la monja que estaba trabajando en Bélgica, la monja que trabajaba en Holanda, el Carmen de Chillán. Mira, según un documental danés, se pagaba hasta $3.000 por niño. ¿Se paga eso? Lo encontré Nosotros, barato, fíjate. no, yo te diría que es bastante más, porque de Sí, hecho nosotros hace poco hicimos, el año pasado hicimos un reencuentro de mellizos ya, y la madre adoptiva nos confesó que ella pagó $180.000 el ya, año 85. ya. O sea, $180.000 hoy día es un montón de Claro, plata. ya. El año 85 era 10 veces más plata. Las guaguas se pagaban a un muy buen precio. Y Por lo ahora, tanto, cuando te dicen no, que estábamos tratando de evitar aborto o mm, estábamos salvándolos de la pobreza, mentira. Aquí estaban sacando un producto, porque como el niño era tratado como un objeto, sacaban un producto en forma gratuita de hospitales para ganar públicos plata. para ganar plata. Mm, No tiene que ver ni siquiera con política, ni siquiera mm. tiene que como que, ay, los milicos, no, Ya, pero entonces, ¿y ustedes saben hoy día cuánto se paga por no. Hoy día no? no tengo idea cuánto se paga, pero sí tenemos casos que, o sea, nos han, ¿cómo De se lo que te han dice? contado, pero no. Más que contado, han hecho denuncias. Esto pasó en el hospital de Antofagasta, esto pasó en la clínica alemana de Santiago, esto Mm. pasó en el hospital de Osorno, ahora en los últimos 5 años. Por lo tanto, aunque la mamá lo haya dejado botado y se haya arrancado y haya dejado la guagua botada, si un enfermero o alguien del hospital pasa una guagua en brazo, simplemente es tráfico. Estuve el fin de semana pasado, estuvimos en Coronel y en Lota, porque eso es lo que más hacemos, vamos a regiones. Y se nos acercó una, porque fuimos a las radios locales, qué sé yo, y se nos acercó una señora súper tapada con gorro, con anteojo, con ¿Mm? mascarilla, no se quiso identificar y dijo que ya había trabajado en el hospital de Coronel y que ella era la más lola del equipo ¿Mm? y que a ella la hacían correr con las guaguas. Como era la más lola del equipo, la más Corría más rápido. correr, no, pues, podía correr. Claro. Y que ella podía correr, corría con una guagua recién nacida, o de 2 horas de nacida, a una puerta lateral que tenía el hospital de Lota, de Coronel, y la estaba esperando un auto de civil, o sea, O no, sea, yo creo no que una esto, ambulancia, o porque uno sea, cuesta entenderlo ahora y todo, claro, tú tienes razón que a lo mejor porque no había medidas de anticoncepción, las mujeres com- claro, iban en la cuarta guagua, en la quinta guagua. exacto, y esto también era una medida. O sea, también hay que mirar el lado de que a lo mejor muchos lo hicieron con buena intención porque a lo mejor la niñita de 16 años No quería la y la quería guaguita. la guagua y la quería abortar, por ejemplo. No, Y- pero no es de aborto, es como que ellos, la solución es, ok, no te quieres quedar con tu guagua, ya. porque para abortar tenés que tener menos de 3 meses aquí y hace 20 años también. Sí, Y llegaban pero con guaguas ya de 6 meses cuando ya ya. eran Ya definitivas la se guagua. sabía. Les Ya. daban la alternativa de entrégala, la mujer entregaba, pero sin saber que se la estaba entregando a un traficante. Sin saber, hoy día hablé con una mamá y me dijo que de Osorno me dijo, pero es que yo la di en adopción porque no podía, qué sé yo, si yo llegaba con otra guagua a mi casa, mi papá me terminaba de matar ¿Mm? porque ya le había ¿Mm? puesto una paliza ¿Mm?
con la primera guagua y esta era la segunda. Si volvía con otra guagua, me mataba a mí y a la guagua. Ah, ya, o sea, ellas piensan que se la van a entregar a unos papás bien constituidos, una Es que familia. si la entregáis en el hospital de Osorno, ¿Mm? al asistente social del hospital de Osorno, ¿Mm? tú asumes con esta Sí, vulneración que se la estáis entregando al Estado, que se la estáis sí, entregando de una sí. forma Y bien. también ahí No, pasa, pues, y ahí sacaban las guaguas del país. Nunca pasaron por el Sename o por la pero Casa ¿de qué Nacional del años Niño. está hablando? Esta es del 89. Ya, pero ahora. No, ahora es lo mismo, están pasando de largo. O No, no sea, pasan por también el hay robo Sename. de guaguas. Es que tendríamos que ir caso a caso, sí, pero hay entrega de niños en hospitales públicos y privados sin un organismo legal, sin un juez, sin un Sename, sin un mejor niñez hoy día. Tienes Sí, casos. tenemos casos, pero como son niños, de niños, porque generalmente son niñitas que tuvieron otros niños, ¿Mm? nosotros simplemente nos declaramos interdictos, no podemos trabajar con niños. Nosotros tenemos que trabajar solamente con adultos, Mm, ¿entiendes? mm, Porque si mm. no nos metemos nosotros en un lío. Sí. Pero sí hay denuncia de que esto sigue sucediendo. Y mientras la ley no salga, va a seguir sucediendo. O O sea, sea, por ejemplo, si el Estado se acercara a ustedes y le dijera qué casos saben ustedes de lo que está y qué está pasando hoy día, ustedes tienen datos para entregarles. sí, pero no sin investigar. Ahí está el mail que nos llegó, esa es la persona que denuncia y dice. Ya, Pero, insisto, que puede ser hoy, falso también. pero no creo que sea falso. O sea, no. Yo tengo amigos que han adoptado y que han adoptado en forma legal y que también me contaron unos cuentos del terror, que unas cosas entre pasillos Ya. que era bien, bien terrible. ¿Mm? Una de las cosas importantes, en Chile, gracias a Dios, no existen tantos niños en adopción. Mucha gente dice, ah, pero que el Sename, que no entrega a los niños, el mejor niño hoy día. No hay niños en adopción. O sea, personas que están escuchando esto, Hay no cola. hay niños para dar en adopción. O sea, Mm. hay muchísimos miles de padres Sí, que tratando de quiere, adoptar, sí, eso, sí. incluyendo toda ahora con la nueva ley, o sea, con la que va a salir, pero no hay niños en adopción. Entonces, cuando hay falta, y aquí vamos a No, si hay objetivizar, niños en adopción, lo que pasa es que es lento. pero hay muy poco. El año pasado se entregaron Bueno, pero 140 por niños. eso, pero no, no es que no haya. Eh, Ustedes cuando con estos 300 casos que han hecho en general, ¿cómo lo puedes tomar? ¿Cómo puedes decir que ha sido el... Positivo, ¿Sí? precioso, precioso. Ya. Hay mucho miedo por parte de las mamás porque las van a criticar, las van a juzgar, les da vergüenza su pobreza, su vulnerabilidad, haber sido tan tontas, entre comillas, así como, Ya, ¿cómo fui tan tonta? Yo le digo, pero si tenía 16 años, ¿qué le vamos a ver a ya. una cabrita de 16 años ¿Y del qué pasa campo? cuando el hijo Llegan se... los niños, los niños, llegan los adoptados y son historias de puro amor. Uno, los adoptados, no hay uno que hable castellano. Hay uno que habla castellano, pero en general ni uno habla español. Estuvimos con pandemia cerrado el aeropuerto hasta el año pasado Mm. y este año están empezando a llegar y llegar y llegar y todas las semanas tenemos varias personas que están... ¿Y y se quedan con la mamá biológica? ¿Vuelven con la mamá biológica o por conocerla? no, Y... vienen a conocer solamente. Ah, Ellos ya, no se como quieren. tu caso. Claro, ellos quieren conocer su historia Ya, personal, el claro, derecho a la identidad y historia personal. perfecto. Tenemos un par de casos que se han quedado a vivir en Chile después, sí, Ya, después volvieron, sé yo, claro, pero en general quieren venir a ver, quieren conocer sus raíces, porque acá hay otro tema también. A todos los chicos que sacaron del país en forma ilegal, les quitaron su cultura y sus tradiciones sí, y su claro. país, todo su cuento, los mandaron a otros lugares. O sea, tú podías entender lo que es 2000 mapuches en Suecia. Sí, En Suecia. Yo estuve en Suecia claro. y, De cara o sea, ya, ya ya de raro. cara, de físico, les hicieron bullying, Mm. no lo pasaron bien y cuando vuelven a Chile y cuando yo les digo espérense nomás que cuando vienen a Santiago, digo espérense nomás que lleguen a Victoria, Temuco, a Payaco, de donde ustedes Ahí, realmente son. claro, se van a sentir No, ellos dicen en su jauja. es algo que no pueden describir, Mm, que finalmente están en el lugar que tendrían que haber estado. claro, No reniegan a sus padres adoptivos que le dieron una educación y todo un cuento. Hacia atrás no podemos arreglar nada. La máquina del tiempo no existe. claro. Pero nosotros enfocamos esto hacia el futuro y que no siga sucediendo. Por eso las leyes, por eso queremos el reconocimiento del Estado, por eso queremos cuando los adoptados vuelven, que tienen entre 35 y 45, vuelven y se encuentran con estas madres súper vulnerables, de una pobreza Sí, eso, ¿cómo rural, es cuando, el shock cultural porque es... el otro llega con el iPhone 14, No, y son distintos, universitario y son trabaja y gana? profesionales. Ya, ¿qué le pasa ahí a la mamá? El shock cultural es, mira, para todos los que no se han adoptado y no les ha pasado esto, tú decís, ay, pero ¿para qué? ¿Para qué? Ay, ¿para qué de provocar más dolor? ¿Para qué no sé qué? ¿Para qué? Para esto. La mamá necesita abrazar esa guagua, Mm, aunque ya mm, tenga 35 años,
Y esa guagua necesita abrazar a su mamá. Mm. Y aunque no hablen el mismo idioma y provengan de culturas completamente distintas, el Tema de reencuentro sangre. es completamente positivo, Ya. sano. Nosotros tenemos, ponte tú en el O sea, el WhatsApp. caso más negativo ha sido el tuyo. Sí, el único caso y no es chiste, es uno de los pocos casos, uno de 2 o 3 casos donde la madre biológica no ha querido nada. Pero yo sí encontré a mi padre biológico. ¿Lo encontraste? Lo encontré un mes y medio después. Ya. Y él sí me andaba buscando, él había hablado con el cura, porque aquí también estuvo metido un cura, me había buscado y el registro civil estaba registrado en mi base de datos. Ya. ¿Y lo ves? Y se llama Fernando Jorquera, él vive en Osorno, tengo 3 hermanos, Ya. la Dani, Matías y la Trini. Ellos siempre supieron que yo existía. Ya. Y el día que yo lo encontré, el 29 de noviembre del 2015, esa misma tarde conocí a mi abuela, a 3 tíos, ¿Y cómo es la relación con ellos? todos los días. Ya. Todos los días por teléfono, ahora en ¿Y el cómo le dices? padre. Padre. Yo le Y digo al otro padre. le dices papá. Mi papá del Río murió, Ah, murió. falleció, pero cuando estaban los dos vivos, mi papá del Río me preguntaba por mi papá. Ya. ¿Cómo está tu papá? ¿Has Ya. hablado con tu papá? Yo le decía, papá, me enredáis. Ya. De hecho, Fernando viajó de Osorno a Santiago a conocer a mi papá. Ya. Y se juntaron el 2016, en febrero, para mi cumpleaños, del 2016, el primer año que pude celebrar mi cumpleaños, el día de mi cumpleaños, que mi familia Claro. jorquera armó un carrete con Ya. 85 primos, toda la familia, para conocerlos a todos de un aletazo. ¿No te Y gustaría ir con ellos? es que yo vivo sola hace 25 Ah, años. y O además ellos están sea, casados, ¿qué? no, pero además, Ya. que yo ya soy adulta, pues, Ya. Sí. no me Sí. no No, me pero pudiera ir con no, nadie, en de el hecho. sentido de que de estar en ciudades distintas. No me ¿No? No complica, es nos tema. vemos harto Ya. y Oye, finalmente ese reencuentro fue positivo. Y ahí pude vivir lo que ya. es la paz del reencuentro. Él me buscó durante toda su vida. Y Qué yo duro que la aparecí, mamá no te busque. y que el Porque en papá general, sí, claro, en general es la mamá la que busca. claro. Bueno, a la Sí. Andrés Rillón le pasó lo mismo. La hija de Andrés Rillón, Mm. su mamá biológica, la mamá de su hija que le quitaron, la mamá tampoco quiso saber de ella. Y él sí andaba buscándola. Ya, Así perfecto. que Bueno, los padres también. ¿cuándo tú vas a decir mi fundación ya cumplió su misión? Ya la puedo delegar o ya la puedo cerrar. ¿Cuál es tu meta? Mi meta es que este año armemos un directorio mucho más consolidado, porque nosotros seguimos trabajando desde la voluntariedad, desde el ¿Mm? amateur. ¿Mm? Necesitamos un directorio fuerte, macizo, que pueda levantar más fondos. Nosotros hoy día nos estamos manteniendo a Claro. puro suspiro. Ya, Tenemos 20 socios que no ya. hacemos casi nada. Yo creo que esto siga, porque esto se trata del derecho a la identidad Mm, de 20.000 chilenos al menos. mm, 7.000, ya ni siquiera los mm, 20.000 de la PDI, los 7.000 de que están en la base de datos nosotros. ya. Esos 7.000 merecen saber ¿De dónde y que vienen? venga una fundación o alguien o el Estado a apoyarlos en su búsqueda. Aquí nadie quiere que les paguen o que, o que hagan una estatua o un Mm, monumento. Ellos solamente necesitan el apoyo de las instituciones gubernamentales para encontrar a su familia biológica. Y si nosotros, que somos una fundación chica, somos capaces de hacerlo, perfectamente lo puede hacer el o Estado. sea, el Y lo puede Estado, hacer mucho claro, mejor. claro. Te aseguro que y con mucho mejor, Más llegando, recursos. llegando a más personas. Mm, mm. Por eso, de nuevo, ojalá que el presidente Boric reciba esta solicitud. Somos varias fundaciones que estamos trabajando en esto. Nosotros somos la única Ya, legalmente constituida, y pero qué hay muchas pasa? más. Ya, y si nos está escuchando una mamá o un hijo que quiere buscar, ¿dónde tienen que contactarse con la fundación? En nuestras redes sociales nos buscamos y la ¿Pero qué página buscan? ¿Qué tienen que buscar? nos buscamos, así se Ah, llama nos buscamos. sí, Ya, así se llama la fundación. ya, Y en la página web es nosbuscamos.org. Tenemos un WhatsApp también, que si queréis ya. lo puedo dar, porque Sí, no tengo ningún dalo. problema, tengo que A mí buscarlo, me eso sí. encanta que Porque ayudemos así, aquí. así al tiro, ¿cómo se llama? A ver si lo encuentro. Eh, Así al tiro pueden, me va a costar encontrarlo porque no es tan fácil. Bueno, pero ya tenemos cómo se pueden en las redes sociales y la página web. Ahí está, acá está el WhatsApp, Ah, sorry. dale. Es el +569 7885 1877. Ya, ¿Ya? perfecto. Muchas gracias, Constanza. Fuerte tu testimonio. Qué buena qué increíble cuando uno tiene dificultades y la vida va como en contra. Uno saca cosas buenas y hace Transmuta el dolor en acción. en acción, claro, y en algo positivo, porque uno se puede ir en negativo. Exacto. Y bueno, mucha suerte y seguir
encontrando gente, uniendo mamás con hijos. Muchas gracias por la invitación. Que estén muy bien, que gocen este domingo y volvemos la próxima semana con otra edición de La Otra Cara. En agricultura fue La Otra Cara con Rosario Moreno. Auspicia GTD y su conexión más estable con Hero 6 de Amazon. Producción Doris Mora.